Hola, me llamo Gotomi Bai, tengo 11 años y estudio séptimo curso. Mi aldea se llama Utripalentanda y está a 4 kilómetros de distancia de la escuela en Banabolu. Por las mañanas tengo que ayudar a mi madre limpiando la casa, llevando agua desde el depósito y haciendo los recados. Antes siempre tenía que ir corriendo y muchos días llegaba tarde a la escuela. Ahora con la bicicleta me da tiempo a desayunar y a repasar los deberes. Algunos días me acompañaba hasta la escuela mi hermano Trinetna, que está en 9º curso, pero otros no. Era peligroso venir sola, porque no hay mucha gente en la carretera y me daba miedo. Ahora quedo con los otros niños del colegio y venimos todos juntos pedaleando. Los primeros días me costaba mantener el equilibrio, porque nunca había montado en bicicleta, pero ya lo hago mejor. Termino las clases a las 4:30 y gracias a la bicicleta no llego a casa por la noche. Ahora tengo más tiempo para hacer los deberes, para jugar con mis amigas y para ayudar a mi abuela a cocinar la cena. Me gustaría seguir estudiando, para de mayor ser ingeniera y ayudar a que la zona de Anantapur sea más próspera. Gracias a la bici todo va a ser más fácil. Thank you. Thank you very much. Gracias.
El CIEP Rosa dels Vents propone una manera de organizar que requiere una redistribución de todo, requiere una redistribución de espacios, de tiempos, de maestros, de maneras de hacer, de organizar a los niños. Requiere que se repiense la escuela así como la tenemos concebida, ¿no? Que se olvide el concepto de aula, de mesas, delante de un señor, ¿no? Que es el que tiene todo el conocimiento y que está delante de ellos y que les impone los aprendizajes que tienen que ir aprendiendo ellos. Lo que proponemos desde Rosa dels Vents es realmente hacer un cambio, hacer una inflexión y un cambio de mirada, que realmente la educación se centre en el niño y no tanto en el maestro. Es súper chulo ver a los niños estar donde realmente quieren estar, o sea, es chulísimo. Si tú dejas a un niño correr cuando realmente quiere correr, y aprender matemáticas o aprender a escribir cuando realmente quieren hacerlo, es que es fantástico, es súper chulo ver la capacidad de concentración y el disfrute, és increïble. Nosotros gozamos aquí en l'escola. L'avaluació, així com la concebim, el que fem és el buidatge de la informació un pic cada setmana i fem aquest buidatge xerrant de cada un dels infants. Fem una petita sessió d'avaluació setmanalment. El que fem és compartir la mirada que té cada un de cada infant i anem traient tota la informació que se'n deriva. Aquesta informació la plasmam de dues maneres diferents. El que és informació quantitativa, que diguéssim que fa referència als temps de pas pels ambients i l'ús de materials, el plasmam mitjançant una gràfica que se'n deriva del tractament de la informació mitjançant un full Excel. I després, la part que diguem té més a veure amb la part relacional, emocional, etc., la redactam i la posam en conjunt tots els mestres. La neurociencia es la ciencia que estudia al cerebro y que estudia cómo se producen los mecanismos de aprendizaje dentro del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aplicado a la educación es súper interesante, porque de repente tenemos las herramientas, tenemos un mapa de cómo el cerebro aprende. Ens aferram en aquestes evidències que fa ja bastant d'anys que estan damunt la taula per dissenyar un pla educatiu que sigui més coherent, és a dir, que vagi a favor de lo que són els canals naturals d'aprenentatge i no en contra. El proyecto se inició a raíz de una propuesta al equipo de maestros, una propuesta en esto, ¿no? En el trabajo por ambientes y en la reflexión sobre el trabajo que estábamos haciendo y en la mirada que le poníamos a los niños. Se hizo una propuesta y se empezó a trabajar el año pasado en infantil y se empezaron a ver muy buenos resultados, se empezaron a ver cómo los niños de manera espontánea empezaban a leer, empezaban a escribir, era como una maravilla, ¿no? Como si de repente todo aquello que leías en los libros de pedagogía viva y activa, de repente dices, ostras, pues es verdad. Y para este año se propuso pues que nos lanzáramos a la piscina toda la escuela, porque no queremos llevar a cabo una incoherencia educativa. Pensamos que la escuela ha de ir a una en todo. No és tant com organitzar els temps, els espais, la revisió que fem del material, de la pràctica educativa dins l'aula, sinó una reflexió un poc més profunda que sorgeix o que implica tota la comunitat educativa i és de quina manera enfrontam un fer feina diferent a l'escola, una escola diferent, no només a l'aula, sinó també dins el claustre, sobretot dins el claustre. Això implica una feina dura de vegades, implica saber demanar ajuda, implica donar ajuda, implica anar endavant en discordàncies, implica transitar incoherències molt grans de vegades, però és una feina de maduresa i de viatge, cadascú introspectiu cap a ell mateix i després de cohesió en el claustre. Luego también es fundamental para que este proyecto tire adelante el apoyo de las familias, ¿no? Sin las familias, sin su confianza, y de hecho ahora nos está pasando que es que está viniendo gente aposta a vivir al pueblo porque les interesa el proyecto educativo, que esto no había pasado antes, porque quieren algo bueno y público para sus niños. Y para nosotros pues es una alegría, ¿no? Una gozada que alguien venga y te diga no, venimos aquí porque confiamos y nos encanta el proyecto educativo que lleváis a cabo. ¡Guau! No es porque vivamos aquí al lado y nos viene bien o porque... No, es porque creen en lo que estamos haciendo. Eso es una maravilla.
Tiene solo 13 años, pero muy bien conseguidos. Confiesa que ser inteligente no es un delito, y menos cuando tienes ganas de aportar a la sociedad. La lucha de Álvaro consiste en denunciar el escaso aprecio que hay en este país por el talento, y aquí hoy lo tenemos. Gracias, Álvaro. De nuevo, muy buenas tardes a todos y que sepan que esto es cosa del directo y ya saben lo que pasa. Bueno, no ha pasado nada, vamos a volver a empezar. Bueno, como le han dicho, mi nombre es Álvaro Cabo, tengo 13 años y hoy voy a expresarles mi opinión acerca del sistema educativo. Cómo veo yo este nefasto sistema educativo en el que faltan muchas cosas y sobran también demasiadas cosas. No puede ser esto. Prosigamos. Bueno, yo precisamente no vengo a dar lecciones acerca de educación, ni de pedagogía, ni de métodos educativos, principalmente porque no sé. Y porque todavía me faltan muchos años de estudio y de profundización. Y entonces por eso voy a expresar mi opinión acerca del sistema educativo. Y lo primero de todo es expresarles mi visión acerca del sistema educativo. ¿Qué les parece? Supongo que ustedes compartirán la visión. Yo veo un sistema educativo desfasado, inútil, que causa repulsa entre los alumnos. Por supuesto, un sistema desfasado que no se adecua a los tiempos no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué lo llamo yo de revolución industrial, como hemos dicho antes? Es un sistema basado en la repetición y no en la interacción del alumno. Se basa en repetir un rollo que el profesor ya nos había expresado anteriormente y no de enseñarle nosotros al profesor, no de profundizar en el tema. Precisamente por eso esto es un sistema que probablemente se acabe en poco tiempo. ¿Qué se hace para remediar esta lacra, digamos? Pues se hacen foros como este, máster, como el que hemos dicho antes, acerca de educación especial. Lo que me parece, yo desde pequeño siempre he notado una falta de sentido común en las instituciones españolas y en realidad en la sociedad en general. Porque los profesores que se quieren formar en educación especial, que lo van a necesitar absolutamente todos los docentes, independientemente del nivel en el que estén, ¿por qué no lo cubre la carrera de magisterio y tienen que gastarse su propio dinero en hacer másteres como puede ser en el que yo estuve presente en Albacete? Es una de tantas incongruencias de las instituciones españolas. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esta pregunta. ¿Todas estas soluciones que se están dando, de verdad funcionan? Y aquí tenemos la respuesta. España, como es un tópico, digamos, está a la cola de todas las asignaturas, de todos los informes. Y yo, sinceramente, comparto opinión con Richard. Los informes en sí no sirven para mucho. Pero en este caso yo creo que reflejan la realidad. Reflejan la realidad de unos jóvenes desmotivados absolutamente por culpa de este sistema. Ahora les voy a describir lo que yo creo que son los problemas que tiene el sistema educativo actual. Digamos, las metástasis de este gran cáncer del sistema educativo. En primer lugar, ¿qué es la creatividad? ¿Dónde está presente? Precisamente es eso de lo que nos contaba Richard. El ver que a un niño se le ponen patrones absurdos y que debe marcar esos patrones sin seguir los suyos propios, va en contra de natura. Va en contra del sentido humano. En ningún momento de nuestra vida nos tenemos que marcar, sí nos tenemos que marcar metas, pero no nos tenemos que marcar, digamos, un camino por el que seguir. Nunca va a haber un único camino, va a haber muchos, y en nuestra vida no nos deberían enseñar a hacernos caminos, sino a elegir el mejor, el más corto y el más eficiente, digamos. Y este es el aspecto de un aula cualquiera.
donde no solamente de un aula, sino también de una oficina de trabajo, de una reunión en un empresariado, en una empresa. Siempre tenemos dos personas, perdón, ya se pasa de funcionar bien esto. Tenemos un pastor que es el que regula a todas las ovejas. En la sociedad en general, ¿cuáles son los pastores? Nuestros líderes, ¿no? Los, digamos, cantantes, los que rigen la moda, básicamente. El primero que empezó a hacer esto del Mannequin Challenge fue un pastor. ¿Y nosotros qué somos los que lo hacemos? Somos unas malditas ovejas. Yo creo que en la vida, aparte de estas dos situaciones, hay dos clases de personas. Los tigres y las ovejas. Eso está bien, lo de los tigres y los leones. Bueno, las ovejas, son, como hemos dicho antes, son las personas que siguen las normas establecidas, que siguen a los pastores, a los patrones. Y en cambio, yo creo que todos, o al menos la mayoría, deberíamos llegar a ser tigres. Son personas que son responsables de sus propios actos, personas que son capaces de marcarse una meta, que son capaces de llegar a esa meta. Por ejemplo, una oveja, cuando va a abrir un bar, curioso, una situación, una oveja abriendo un bar, puede abrir el bar, puede llegar a continuarlo, digamos, un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Pero va a haber un momento que dice, qué coñazo, levantarme pronto para que luego vengan los 3 clientes de siempre y que luego al final no saque un beneficio amplio o no tengamos un beneficio tangible que sea ese montón de dinero con el que todos soñamos cuando abrimos una empresa. Y entonces ahí es donde se distinguen las ovejas y los tigres. Ovejas se rinden, terminan con esa empresa, la dejan apartada y caen en el fondo del fracaso. Y en cambio los tigres buscan otros métodos. Dicen, vamos a empezar a hacer herramientas de marketing buenas que destaquen mi negocio. Vamos a empezar a hacer promociones, vamos a empezar, porque yo tengo una ilusión puesta en este proyecto y sé que va a triunfar. Y así es como debe ser todo en la vida. Y luego llegamos a otro principio indispensable en la educación actual. Siempre se habla mucho de igualdad entre alumnos. Por supuesto que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes como ciudadanos, que por desgracia hay veces que unos son más iguales que otros. Pero, por supuesto que la persona que está al lado tuyo en este momento no es igual que tú, no tiene las mismas capacidades, no tiene las mismas... que se nos va. Ahí está. No tiene las mismas capacidades, no tiene las mismas circunstancias y, por supuesto, no tiene la misma situación que tú, en la mayoría de los casos. Con lo cual, ¿por qué educamos a todas las personas como si partiesen de la misma situación? Por supuesto, ahí está. Bueno, ¿por qué estas 3 personas no parten de la misma situación? Una persona tiene esas circunstancias, esta tiene otra y esta tiene otra. ¿Por qué les damos las mismas herramientas? ¿Por qué? Es absurdo. ¿Por qué no les damos a cada uno lo que necesitan? Necesitamos una educación equitativa donde no solamente haya un tipo de alumnos, porque por supuesto no hay un tipo de personas, si no el mundo sería aburridísimo. Tenemos personas fuertes, digamos tigres, también tenemos ovejas y también tenemos cosas intermedias. Entonces, ¿por qué solamente el sistema educativo se enfoca a esas personas intermedias? ¿Por qué no se enfoca a todo ese radio de alumnos? Según varios estudios, solamente un 40% del alumnado es capaz de adecuarse al sistema educativo actual. Con lo cual, si te pasas o no llegas, vas a quedar excluido y digamos, marginado en un rincón. Esto que les cuento pues, no es solamente por haberlo leído o haberlo escuchado, sino también es experiencia propia, que plasmo en mi libro Ser inteligente no es un delito. Lo veo porque es importante saber venderse.
Luego al final de la conferencia voy a montar un tenderete ahí donde podéis comprarlo. Bueno, en este libro lo que plasmo es que cuando te pasas o cuando no llegas hay un problema. Y es que, como hemos dicho antes, la mayoría del profesorado, como no tienen ganas de superarse, de saber más y de ayudar a su alumnado, digamos, están acomodados en un rincón, en este, pues no van a saber tratarlos. Y en mi caso, como yo era un chico, una cosa, que es lo que me preguntan en todas las entrevistas. ¿Tú juegas? Sí. ¿Tú tienes amigos? Sí. Pero es que además tengo otras inquietudes que, digamos, llaman la atención porque mis iguales no comparten y que tengo que compartir con ustedes. Y entonces se basa en eso. Cuando tú tienes otras inquietudes que, por ejemplo, el maestro no comparte y que, por ejemplo, a mí en mi caso me gusta mucho la geografía. Entonces, cuando el profesor dice, digamos, un disparate, en términos más concretos, yo, con la inocencia de un niño, le decía, profesor, lo que está diciendo usted no es verdad. ¿Y sabe qué hizo ese profesor? Me suspendió. Y luego tuve otra experiencia parecida con el profesor de inglés que decía a mis alumnos, el verbo read en inglés se dice read, read, read. Nos podría decir Richard. Y entonces él llegó a la conclusión, como las tres formas se escriben igual, deberán decirse igual. Y entonces, por corregirle, también me volvió a suspender. Menos mal que la recuperación me aprobó. Y entonces llegamos a la siguiente conclusión. No, esta no. Porque si hay varios tipos de alumnos, ¿por qué no se adecua el sistema a ese tipo de alumnos? No sé, yo creo que no hay ganas. Entonces llegamos a este tipo de preguntas, retóricas, digamos. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nuestros jóvenes tienen ese sueño, esa voluntad? El otro día había una encuesta en la televisión que decía que más del 70% de los chicos, su sueño era emborracharse. Y no solamente lo veo en la encuesta, sino que lo veo entre mis amigos. Entre que yo, en mi caso, soy una persona sana y tengo la suerte de que soy una persona buena sociablemente y no me quedo excluido del grupo por no beber, pero yo conozco muchísimos casos que es así. Si tienes otras inquietudes, directamente te excluyen del grupo por ser una persona sana y es que no le encuentro sentido. O también te pueden excluir del grupo por no ser oveja, que es lo mismo. Entonces llegamos a esta conclusión. ¿Por qué estamos así, con estas inquietudes de estar borrachos y no estamos así? Porque entre otras cosas, yo creo que a la educación le falta un factor muy importante, que es la educación emprendedora. Por el negocio, independientemente del negocio que tengamos en el futuro, nosotros vamos a ser emprendedores. Una persona emprendedora no solamente monta un bar, como puede ser el ejemplo anterior, sino que también se lanza a ser un buen funcionario, a ser un buen profesor, a ser un buen empleado, a ganar más dinero. Y uno de los factores muy importantes es la vocación. Pero dejando eso aparte, tenemos que nos enseña esa educación emprendedora. Uno de los factores que debería componer esa educación emprendedora es la educación en economía. La educación financiera en España es nula. ¿Quién de aquí me puede decir la definición de IVA? Mucha gente. Pero luego llegamos a IRPF. Bueno, eso sí, los que pagan sí que lo saben. Vamos a IRPF, a las facturas, y muy pocos chicos de mi edad saben interpretar un simple ticket, donde te pone producto, masiva, tal, tal, tal. Y es una situación cotidiana que vamos a hacer siempre, porque nos enseña. ¿Alguien tiene una respuesta? Diga. Bueno, es un factor. Era una pregunta retórica, no era para que responda. Pero bien respondido. Pasemos al siguiente punto. En España,
yo por lo menos lo que he visto en España es que tenemos una inmensa manía por cambiarle de nombre a las cosas. Cambiamos de nombre región por autonomía o cambiamos de nombre asesinato por homicidio en los medios de comunicación. Yo creo que esta diferencia, dependiendo del punto por donde lo miremos, es mucha o poca. Para el muerto no hay mucha diferencia porque al fin y al cabo vas a estar muerto. Pero para el atacante hay una diferencia de 15 años en prisión. Fíjense el pequeño matiz, lo que hace esos 15 años. Entonces, en España tenemos ese problema. Saben ustedes que no estamos en democracia. Pero no solamente en España, sino en ningún país del mundo. Simplemente porque no la conocemos. En el mundo estamos en una forma de gobierno llamada República de Gobierno Representativo, en este caso monarquía, que se basa en que nosotros hacemos con que les damos el poder, el paripé, las elecciones y todo esto, elegimos los representantes, pero al fin y al cabo, quien toma las decisiones son 4 personas sobre 47 millones. Eso no es una democracia. Si quieren saber lo que es la verdadera democracia, pueden llegar a la democracia griega, que es la base de la democracia, y que, bueno, está claro que habría que adaptarla a los tiempos actuales con el tema del sufragio universal y todo esto. Pero se basaba en tú, independientemente de tu clase social, podías ir a la Asamblea, que era como el Congreso de los Diputados, y entonces tú proponías tu proyecto de ley. Yo quiero que en España se busquen pozos de petróleo. Entonces, tus iguales, tus superiores o tus inferiores decían, pues este producto, esta medida no me gusta, me parece una sandez, me parece una buena idea. Entonces, entre ciudadanos, sin necesidad de elegirse, votaban. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación? Pues lo siguiente. Si no conocemos la verdadera educación, la educación excelente, que se basa en modelos que se explotan en otros países, como puede ser Estonia, Israel, Corea del Sur, Finlandia, la conocida Finlandia, la dichosa Finlandia, podríamos decir, con lo cual nunca podremos pedirla. Esa famosa educación de calidad que se pide en las manifestaciones de queremos una educación de calidad. ¿Educación de calidad quieres que todo sea gratuito? Eso no es educación de calidad, eso es educación pagada, pública. Pero no tiene por qué ser educación de calidad. Si lo queremos todo, mal vamos. Y entonces, pues está claro que en España la educación no triunfa porque un escaso porcentaje de la población le parece adecuado el sistema educativo. Entonces, ¿por qué no cambiamos ese sistema educativo? Decía Einstein, la famosa frase es que si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. Entonces venimos a esto. Si ustedes tuvieran que elegir a un león de estos dos, ¿cuál elegirían? Ya, el de la derecha es para reírse un poco. Supongamos que el de la izquierda, ¿verdad? Porque es apuesto, fuerte, elegante. Digamos, un tigre, en este caso, enfoca a un león. Y en cambio, el otro pues sería el típico sujetafantas, o pagafantas, como quieren lo que. Y entonces tenemos dos tipos de personas, las que necesitan venderse y las que no. ¿Ustedes creen que Mario Casas necesita venderse? No mucho. Bueno, y si lo tuviera que hacer con esa labia que le caracteriza, no se comería en rosco. Y en este caso, nosotros, el clero, pues nos tendríamos que, el pueblo llano, perdón, nos tendríamos que vender, tenemos que sacar nuestras armas de seducción. Es gracioso porque ¿qué me va a enseñar a mí un niño de 13 años a ligar? Pues te lo voy a enseñar. Mira, tú tienes que tener una estrategia de marketing. Por eso hemos dicho que es importante saber venderse. En la vida te vas a tener que saber vender en todos tus aspectos, ya sea a la hora de montar una empresa, a la hora de conseguir pareja, a la hora de conseguir una entrevista, como puede ser que yo conseguir una entrevista en IB3. Yo, si quieren, les puedo contar una anécdota que me ocurrió en la Feria del Libro de Madrid. Yo, como les he dicho antes, he escrito un libro, se llama Ser inteligente no es un delito, spam. Y que esta anécdota la cuento en ese libro, y que yo tenía el manuscrito, digamos, ideado, tenía mis ideas, cuando todavía no me intentaban cortar la creatividad. Y entonces yo decidí a los 11 años buscar editor.
Y entonces yo cogí mis prototarjetas, entonces decidí salir a la calle, salir a venderme. Me puse un sombrero que me había encontrado en casa y entonces yo iba diciendo por los stands, hola, el sombrero. Mi nombre es Álvaro Cabo, tengo 11 años, soy escritor. ¿Me quieres publicar? Y entonces, pues sí, así iba yendo una caseta por otra, hasta llegar a 4 o 5 que querían pujar por mí, digamos. Entonces yo me entré en un subidón y digo, uff, ¿me quieren por mí? Y entonces entonces lo demás es historia ya. Me decidí por el mejor postor y llegué a publicar este libro. Con esto no quiero fardar absolutamente de nada, sino que quiero expresarles que en la vida es muy importante saber venderse y que si yo hubiera sido, digamos, J.K. Rowling, como puede ser este león, no hubiera tenido que ir ofreciéndome caseta por caseta. Pero yo, como actualmente sigo siendo este león, por desgracia, tengo que ir vendiéndome y tengo que saber cuáles son mis armas, cuáles son mis ventajas y declararlas. Bueno, spam. Y este es el fin del diagnóstico. Hasta ahora pues hemos diagnosticado, digamos, los problemas, las carencias que yo veo en el sistema educativo como alumno. Y ahora vamos a enfocarnos más en las soluciones. ¿Por qué pasan las soluciones? Por dos personas. Los alumnos, bueno, son más, los alumnos y los profesores. En primer caso vamos a ver a los profesores, cómo yo veo el profesor ideal. Entonces, esta parte se va a basar, digamos, en erradicar a esos malos profes. Yo, en mi caso, como la mayor parte del mundo, qué casualidad, cuando leo libros de personas, me dicen, yo tenía un profesor bueno y otro malo. Yo también. Aunque más malos que buenos, por desgracia. Y entonces, como les he dicho, ese profesor del Read, me indujo a dejar el inglés y a sucumbir ante él. Y entonces, eso lo que hizo fue reforzarme y por eso estoy enormemente agradecido, porque gracias a él me he sacado el B2. Y entonces también ha habido otros profesores que han dejado huella en mí precisamente por eso, por ser una persona que no te corta las alas. Como ha dicho Richard, que no tenemos que poner un marco a la creatividad de un niño, sino que debemos darle alas, debemos dejarle volar. Y un profesor excelente principalmente se basa en eso, pero en otras muchas características. Aquí está. Yo siempre hago una distinción entre dos términos, uno que odio y otro que me gusta más. El término profesor no me gusta, me parece un término absurdo y que trata más de relacionar el término educador con el ser funcionario, ser una persona empleada. Digamos, el término profesor indica que profesa algo, profesa la enseñanza, pero el término maestro, como vemos ahí, indica que es una persona entregada, con vocación. ¿Qué es la vocación? No me refiero a que tengan que ser curas para ser buenos profesores, sino que debemos estar llamados a eso. Hubo un desastre medioambiental, no digamos medioambiental, era por poner un ejemplo, un desastre que fue que se bajó la nota de magisterio a prácticamente el suspenso. Y entonces había un dicho popular que decía, tú no vales para estudiar, vete a magisterio. ¿Cómo podemos tener un país así? Es que es absurdo. El futuro de las personas está en las profesiones con vocación. ¿Cuáles son? La docencia, los maestros, la medicina. Esas personas han de tener vocación porque sirven a los demás y la vida de los demás depende de ellos. Con lo cual, si el futuro está en manos de estas personas, de los maestros, ¿por qué les dejamos en personas con un 5? En personas poco preparadas y que, por supuesto, no tienen vocación. ¿Qué otras características ha de reunir el profesor ideal o el maestro ideal? Pues tenemos una persona que se recicla continuamente. Esto indica que tiene vocación. Es una persona que no solamente se asienta en un modelo y se tira 40 años enseñando el mismo rollo, sino que también innova y va más allá. Yo tuve un profesor
que me dijo cuando él tenía 30 y pocos años que él ya tenía todo hecho. Y yo me quedé, pues como me quedo ahora, en blanco. Digo, ¿cómo puede ser que con 30 años tengas todo hecho? Entonces, ¿para qué estás aquí? Y entonces llegué a la conclusión de que esto no puede ser posible. Un profesor que diga que tiene todo hecho a los 30 años no sirve para absolutamente nada. Otra característica es que respeta y se hace respetar entre sus alumnos. Es algo fundamental. Cuando ahora mismo se está perdiendo ese respeto que merecen los profesores y que, sinceramente, no entiendo el porqué. Luego, se sale de la pauta. Si tenemos una pauta establecida, hay un dicho muy famoso que es las reglas están para romperlas. Pues precisamente es esto. No podemos conformarnos con una pauta que nos han explicado 4 psicólogos, sino que también tenemos que tener nuestro toque personal. Bueno, se enseña a pensar, por supuesto, es algo indispensable. Pensar es una característica que vamos a hacer, por mucho que queramos, vamos a tener que hacerlo todos. Y entonces no debemos enseñar solamente un rollo y que los demás lo repitan. Ese es el esquema absurdo del sistema educativo actual. Sino que también debemos enseñar a discurrir, a pensar, plantear un tema y que los alumnos debatan, discutan, lleguen a la conclusión de que esto es bueno, de que esto es malo, de que esto no sirve para nada o de que esto es bueno o de que esto es favorable. Y uno de los grandes problemas de la sociedad es que no sabemos canalizar información. Actualmente estamos expuestos a miles y miles de datos, la llamada Big Data, pero el problema de la humanidad es que no sabemos canalizar esos datos. ¿Por qué no se enseña en las escuelas? Por supuesto que apoya la diversidad, que es una característica de la que posiblemente hablaremos, que motive a sus alumnos y que, por supuesto, que conozca sus circunstancias personales. Es algo indispensable. Un sistema educativo equitativo, innovador, digamos el sistema educativo excelente, ha de tener estas características. Ha de conocer la diversidad de los alumnos y hay un modelo muy interesante que me contó hace unos años un profesor. Dale, aunque sea. Vale. Se basa en clasificar a los alumnos en los fácil-difícil. Por supuesto, no tenemos que dar un único modo de aprendizaje a cada persona porque no solamente hay un tipo de persona, como he dicho antes. Están los difícil-fácil, los que aprenden difícil y se olvidan fácilmente, que esos son los peores, y los que aprenden fácilmente y los que se olvidan difícilmente. Por supuesto, no podemos darle la misma educación a cada tipo de persona, con lo cual debemos educar en la diversidad. Y aquí volvemos al punto de saber venderse. Como hemos dicho antes, todo el mundo ha de saber venderse y ha de saber vender su producto. Lo que ha dicho Richard acerca de los gallos, ya saben que es por tema de la edad y espero que me disculpe. Lo que ha dicho Richard acerca de Sean, el marido de Beyoncé, que fue a vender su producto. Era una persona desconocida y laboralmente, digamos, podríamos decirla fracasada. Es un término que no me gusta. Y que fue a vender su producto como desesperación. Y entonces llegó a ser lo que hoy es. Por desgracia, hay una lacra en la sociedad que es pensar que todo viene regalado. Y bueno, en verdad hay cosas que vienen regaladas, pero se van rápidamente. Que, por ejemplo, muchos pensamos, yo quisiera tener los millones y los abdominales que tiene Cristiano Ronaldo. Pues primero, apúntate a un gimnasio y segundo, pásate 10. Primero, está claro que debe tener talento porque Cristiano Ronaldo es una persona talentosa, vamos a discutir. Y después tiene que tener el éxito, como decía se compone de un 1% de talento y un 99% de trabajo. Si no explotamos ese talento y lo dejamos aparcado en un rincón, marginado en un rincón, no nos va a servir para absolutamente nada. Yo creo, sinceramente, que todas las personas tienen un talento y que el sistema educativo ha de ayudarles a encontrarlo, a encontrar su vocación y a explotarlo. Y bueno, el lema de saber venderse es que si eres bueno, tienes que parecerlo aún más.
debemos crear nuestra propia marca personal. Con eso no me refiero a plasmar, a hacer una empresa con tu nombre y nada por el estilo, sino que debemos crear nuestra propia imagen, debemos saber nuestras posibilidades, nuestros pros y nuestros contras, digamos, hacer un estudio de mercado de nuestra persona para poder saber, para poder vendernos bien. Es un requisito indispensable. Y están las tarjetas, que fue mi mecanismo de venta. Y, bueno, independientemente de la ideología de estas personas, yo no lo comparto, pero era un ejemplo de lo que hay que hacer para llegar a venderse bien. Yo siempre lucho por el vender algo, por ejemplo. Hoy mismo he buscado el contacto de una persona de IB3 para hacer, IB3 es la televisión de aquí, para que me pudiera hacer una entrevista. Y entonces, ¿por qué si un chico de 11, 12, 13 años lucha por esto, por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Sinceramente no lo entiendo. Y, de nuevo, educar en la diversidad y la equidad es algo fundamental. Por supuesto, no podemos juzgar a un pez por la habilidad de trepar un árbol, es un hecho absolutamente claro. ¿Y por qué juzgamos a una persona que se le da bien las matemáticas, perdón, el dibujo, por ejemplo, por su habilidad en las matemáticas? Está claro que hay que tener una base de todo y que la educación general ha de existir, pero no es la solución definitiva, sino que debe haber una edad en la que el sistema educativo nos va a identificar nuestro talento y nos va a decir: yo sé que tú vales para esto, así que te voy a evaluar en lo que vas a hacer durante toda tu vida. Llegamos a la singularidad en el aula, diversidad. Está claro que ser diferente es bueno y que nosotros debemos desmarcarnos por el contraste con otros, con nosotros iguales. Por supuesto que una empresa como puede ser Google, ¿por qué una empresa como puede ser Google ha triunfado y digamos, no tanto como puede ser Firefox o Bing? Que son buscadores, nosotros consideramos de segunda. ¿Por qué? Porque han sabido marcar la diferencia, han sabido vender su producto adecuadamente y han sabido ofrecer ese servicio del que presumían. Con lo cual, nosotros debemos caracterizarnos por una cosa y debemos explotarla y debemos llevársela a todo el mundo. Yo creo, sinceramente, que no solamente los alumnos, sino la sociedad en general está metida dentro de una inmensa burbuja, que se hunde esto, que ni nosotros sabemos que existe, es tan grande que ni nosotros sabemos que existe. Una burbuja llena de mentiras. Por ejemplo, relaciones que duran 3 días, con lo cual es un amor de mentira, es un amor absurdo. Amistades en las que no se puede confiar, absurdo. Por ejemplo, gente que va viendo una cosa y al final es otra. Esto yo creo que es un síntoma de una sociedad enferma y que debería solucionarse. Por ejemplo, lo mismo en las redes sociales, el más popular es el que más miente al fin y al cabo. Y aquí sí, así llegamos a que el sistema educativo ha de equipararse a la realidad. Un sistema educativo no puede estar basado en una realidad de hace 200 años, sino en la realidad actual, como puede ser este. Nosotros, cuando vamos al colegio, nos despegamos de las pantallas. Vamos a la revolución industrial. Es como si cogiéramos una máquina del tiempo y vamos a la revolución industrial. Y entonces llegamos del colegio después de repetir, repetir, repetir y volvemos a nuestras pantallas. Hemos hecho un viaje en el tiempo de 200 años en menos de 6 horas, para que luego se queje Punset. Luego, perdón. Entonces, yo creo que es absurdo educar con medios pasados para el presente. Yo creo que la misión fundamental del sistema educativo sería educar con medios presentes, no solamente con el medio digital, sino también con las facilidades que se nos da hoy en nuestro mundo, con que nosotros vamos a estar en comunicación con una persona que está a miles de kilómetros. Y en la educación ha de equipararse a la realidad, al presente. Luego, yo sinceramente creo que la educación ha de tomarse como una inversión, porque ya se ha visto que lo gratuito no se valora.
Al final tiendes a querer más y piensas que lo gratuito es como un derecho. Por supuesto que no. El talento, y luego relacionado con esto está que el talento no entiende de clases sociales ni entiende de oportunidades. Yo en mi caso, si hubiera nacido en una familia pudiente, pues seguramente me hubiera ido a Estados Unidos a estudiar, porque es mi sueño, mi pasión. Como no puedo, pues he decidido aventurarme a emprender con mi blog, con el libro, con las conferencias, para ver si así puedo, con cada granito de arena, llegar a mi objetivo. Y luego tenemos los casos de países que invierten en educación hasta un punto, donde deciden en qué invertir y qué no. Por esos países funcionan como empresas. En estos tres casos de países, Israel, Qatar y Suiza, son países donde hay una parte de educaciones públicas gratuita, pero luego llega un momento en el que dicen, nosotros pasan un examen, entonces nosotros vamos a invertir en ti con el objetivo de que tú dentro de unos años, cuando puedas trabajar, nos devuelvas esa inversión y nos garantices un éxito y digamos, una marca personal de nuestro país respecto a la otra parte del mundo. En España no es necesario ni hacer eso, simplemente con estar sentado en un pupitre y aprobar exámenes ya es lo único necesario para que inviertan en ti. Entonces llegamos al resumen. El sistema educativo ha de adecuarse a la realidad. Se resume en todo. En la vida nos tenemos que saber vender, tenemos que ser emprendedores, tenemos que llegar a destacar nuestra propia marca personal. Van a invertir en nosotros si ven potencial. El colegio no debe estar basado en una realidad pasada, sino en una realidad actual. Es que al fin y al cabo es eso, educar en la actualidad, es lo necesario en la realidad. Y bueno, para despedirme, me gustaría leer la contraportada para terminar de venderles el producto de mi libro. Cuando la cultura mueva las masas y el dinero que mueven algunos deportes, cuando se haga guardia día y noche para conseguir las entradas de un museo, de un teatro, de una ópera, o para escuchar lo que tiene que decir un verdadero genio. Cuando admiremos y respetemos a las personas por su valía, sabiduría y buenos actos, y no por su dinero, fama o poder. Cuando la vida privada de las personas deje de ser lo más importante. En definitiva, cuando lo banal y lo frívolo pierda su importancia, entonces podremos decir que el mundo ha cambiado. Mientras tanto, solo nos queda luchar a aquellos que nos gustaría que cambiara. Gallo, gallo. Niños y niñas, salid de vuestras madrigueras y no tengáis miedo a decir que os gusta leer, aprender, emprender, que soñáis con escribir, con pintar, con conocer el mundo, que conocéis las banderas, los países, que os interesa la política, la economía, que os preocupa la crisis, la pobreza y la corrupción. Levantémonos y salgamos a poner de moda la cultura del saber y del aprender. No tengáis miedo a mostrar vuestro descontento con lo que no funciona o con quien nos corta las alas. Nuestro futuro depende de cómo aprovechemos el presente y en nuestras manos está decirlo para poder cambiarlo. Dejemos de ser ovejas para convertirlos en tigres. Muchas gracias. Claro.